Muy buenos días, niños y niñas del séptimo. Bienvenidos a la clase número 13 de la unidad 2 de Historia y Ciencias Sociales. Primero que todo, les comento que esta clase corresponde al día de ayer, miércoles 26 de agosto, y no se pudo realizar de manera online, pero les voy a dejar la clase a través de este video para que no nos vayamos quedando atrás, ¿ya? Así que les doy la más cordial bienvenida. Quiero que anoten todos en su cuaderno la información de la clase. Recordar entonces que hoy día estamos en la clase número 13, acá, y el título de hoy es muy importante porque en esta ocasión ya comenzamos a revisar lo que es el Imperio Romano. Bien, recordamos que estamos en la unidad 2, desarrollo de las civilizaciones antiguas, Grecia y Roma, y por objetivo, hoy día vamos a establecer las principales características de las etapas políticas de la antigua Roma. Parte 1, ¿ya? La vamos a dividir en dos partes. Hoy día vamos a ver más del 50%, y en la próxima clase ya vamos a ver la última parte y final. Clase de hoy corresponde al día miércoles 26 de agosto, y por objetivo también, como siempre, tenemos el desarrollo de habilidades. En este caso es comprender, identificar y caracterizar cada una de estas etapas, ¿ya? Cabe mencionar que es muy importante que antes que todo nosotros, como siempre les he ido comentando, los lugares los ubiquemos en un contexto geográfico, ¿ya? Esto quiere decir que si vamos a estudiar Roma o vamos a estudiar cualquier otro pueblo, primero que todo necesitamos saber dónde vivió, en qué lugar se ubicó geográficamente. Paralelo a ello, además, debemos contextualizarlo en un lugar y en una fecha, en un periodo. Por lo tanto, es fundamental que antes que todo establezcamos un lugar donde vivieron y un periodo en el cual se desarrollaron, ¿ya? Una vez dicho esto, entonces, vamos a pasar a lo siguiente, comentarles que las reglas de la clase son siempre tener la cámara encendida, mantener su identificación a la vista y utilizar el chat solo para realizar preguntas, ¿ya? El día de ayer, en la clase anterior, tuvimos un desafío de investigación, el cual voy a esperar que lo comentemos la próxima clase, pero no puedo dejar de transmitírselos que lo que nos fuimos para la casa como objetivo fue averiguar algunas preguntas relacionadas con la herencia griega, ¿ya? Si bien hoy día comenzamos con Roma, la última clase estuvimos viendo lo último de Grecia y tenía que ver con su legado, ¿ya? ¿Qué nos dejó herencia, como herencia, qué aporte nos dejó Grecia? Y dentro de esos aportes nos despedimos con los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, ustedes tenían como misión averiguar sobre estos Juegos Olímpicos, ¿ya? Y esta investigación está pendiente, yo nuevamente se las vuelvo a recordar, para quienes no la han hecho, la tengan lista para la próxima clase, independiente que ya hayamos pasado a Roma, ¿ya? Entonces, hay que averiguar cuándo comenzaron a realizarse los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia y por qué se realizaron. Yo les comenté que estos juegos no se hacían al azar, ni tampoco con fines deportivos, sino más bien tenían un motivo muy importante en el desarrollo de la vida diaria de la antigua Grecia. 2. ¿Quiénes podían competir y qué premios recibían los ganadores? Es importante también establecer que no todos los ciudadanos de Grecia podían participar en estos Juegos Olímpicos, ¿ya? Siempre existía una segregación de la población, por lo tanto, no todos los grupos podían acceder a esta participación deportiva. 3. ¿Cuál era la frecuencia y cada cuánto se hacían estos juegos y a la vez cuánto tiempo duraban? ¿Ya? Todo el desarrollo de estos juegos está asociado al tema de las guerras. Por lo tanto, yo ya se los comenté, deben hacer la investigación asociada a la famosa tregua o descanso entre guerras. Número 4, ¿qué ocurría con las mujeres en los Juegos Olímpicos? Número 5, dibuja la bandera de los Juegos Olímpicos y debe explicar su significado, ¿ya?
Entonces, eso queda pendiente para la próxima clase y los invito a terminar quienes la tienen pendiente, ¿ya? El día de hoy vamos a comenzar viendo nuestro segundo y último imperio, en este caso es el Imperio Romano, que es parte de las civilizaciones antiguas. Y antes que todo, quiero que ustedes observen estas imágenes que vemos a continuación, mientras yo voy a hacer acá abajito, voy a hacer una escritura de una palabra que es la siguiente. Una vez observadas las palabras, los invito a observar, una vez observadas las imágenes, los invito a observar la palabra que escribí abajo, ¿ya? Tenemos en la imagen número 1, en la primera, tenemos una loba amamantando a dos bebés, a dos niños, en este caso se observa porque están desnudos y podemos verles sus genitales. Por lo tanto, son dos bebés hombres que están siendo amamantados por una loba, lo cual nos llama mucho la atención porque en la realidad eso no podría ocurrir. Por lo tanto, nos lleva a pensar de inmediato que viene esta imagen desde un origen mitológico. ¿Bien? Segunda imagen, observamos el busto, es decir, la representación a través de la escultura de un hombre, ¿ya? Es un hombre más bien con una cara bastante seria, con una mirada fija, y que vamos a ir observando a quién representa y a qué segmento de la población representa. Acá, a continuación, vemos una imagen que es expresada a través de una ilustración en donde se observa sangre, se observa una imagen de guerra, una posición de un hombre que está con armas y está frente a una situación central en un contexto de Roma, ¿ya? Y por último acá observamos una imagen de una especie de anfiteatro o coliseo donde vemos unas especies de graderías y acá en el centro un espacio abierto para poder observar algún espectáculo, ¿ya? Una vez observadas estas imágenes, podemos darnos cuenta que además, abajito, tenemos una palabra, ¿cierto? Que es la que yo escribí, que es la palabra que está acá. Dice gratissimum. Gratissimum es una palabra que está escrita en latín. Latín fue la lengua de los romanos. Es el idioma y también se establece como la madre de todas las lenguas, ¿ya? Gratissimum, aunque ustedes no lo sepan, significa bienvenidos. Es por eso entonces que le doy la bienvenida a la clase de hoy, que va a hablar específicamente del desarrollo inicial de las etapas políticas de la antigua Roma. Primero que todo, como dijimos anteriormente, ¿dónde se ubica la antigua Roma? ¿Ya? Debemos darles un contexto geográfico. Debemos decir en dónde está ubicada y actualmente a qué países o a qué continente pertenece. Los invito ahora a observar un mapa para que veamos dónde está ubicada. Antes del mapa, se me olvida comentarles que todo lo que vamos a ver escrito a continuación debemos ir registrándolo en nuestro cuaderno, ¿ya? Debemos establecer también que la antigua Roma se desarrolla a partir aproximadamente del 753 a.C. hasta el 476 después de Cristo, que es la fecha en donde se establece la caída del imperio, ¿ya? Entonces, antes que todo, vamos a escribir la ubicación o contexto geográfico. El primer párrafo nos dice que la civilización romana se desarrolla en torno al mar Mediterráneo.
el llamado Mare Nostrum, dominando tierras en los 3 continentes que bañaban sus aguas. Domina tierras en Europa, en África y en Asia. Es importante recordar la presencia de este famoso Mare Nostrum, que es el mar Mediterráneo. Muy importante para el desarrollo de todas las civilizaciones, que es un mar. Sabemos que el mar es importante para el desarrollo del comercio, del transporte, de la economía, de la activación de la civilización. En este caso es el mar Mediterráneo, cuyo mar también baña a otras civilizaciones como Grecia. Así que vamos a anotar esto en nuestro cuaderno, que es lo más relevante asociado al contexto geográfico. Una vez establecido entonces que su ubicación es destacada por la presencia del mar Mediterráneo, pasamos a lo siguiente. Roma, chiquillos, cabe mencionar que se ubica principalmente también a las orillas de un río que es llamado el río Tíber, en la península itálica, en el centro del mar Mediterráneo. Si bien, por ejemplo, Grecia se ubicó en la península de los Balcanes, también está ubicada en una península, Roma está en la península itálica, pero específicamente más en el centro del mar Mediterráneo, ¿ya? También cabe mencionar que Roma se formó por una agrupación de pueblos. Nuevamente indicar que su desarrollo va aproximadamente por allá por el siglo VIII aproximadamente antes de Cristo. Sí o sí domina todo lo que es el sector del mundo del mar Mediterráneo, específicamente en la Europa occidental. Entonces, esto es muy importante, de hecho lo tengo destacado, chiquillos, para que ustedes también lo coloquen así en su cuaderno. Está situado a las orillas del río Tíber, en la península itálica, en el centro del mar Mediterráneo. Mientras que ustedes anotan, les debo recordar algo muy importante, ¿ya? Una península, chicos, no es lo mismo que una isla. Nosotros vamos a hacer un ejemplo que tenemos una mirada aérea, ¿ya? Una mirada aérea del mar. Vamos a suponer que esto es el mar, ¿ya? Este mar se va a llamar Mar Mediterráneo, ¿bien? Por lo tanto, una península, tal cual como acá me especifica, que está ubicada en el centro del mar Mediterráneo, una península es una porción de tierra, pero no es como una isla, ¿ya? No está aislada. No solamente puedo llegar de forma aérea, sino también puedo acceder a esta península de forma terrestre. Porque una península es muy parecida a una isla, pero tiene la gran diferencia que tiene una salida a tierra. Por lo tanto, puedo acceder a través del mar o también simplemente de forma terrestre hasta llegar acá. Es importante que tengamos estas definiciones establecidas para poder seguir avanzando. Una vez dicho esto, entonces vamos a pasar al siguiente párrafo, que nos dice que los romanos sometieron a diferentes pueblos mediante pactos con distintos grados de autonomía. Lograron extender entre ellos la lengua del latín, el derecho romano y su forma de vida, que es una romanización, ¿ya? ¿Qué significa que logran extender? Significa que logran expandir su territorio, pero no tan solo su territorio, sino también su cultura. Se provoca también una especie de sincretismo en donde ellos expanden su cultura a otros pueblos y logran instaurar, por ejemplo, uno de los elementos más importantes, que es su idioma, es el latín. Por eso que se dice que el latín es la madre de todos los idiomas, porque logra ser extendido a muchos lugares del mundo. También el derecho romano, que incluso logramos nosotros, como una identidad republicana chilena, adoptarlos. O sea, usted dice, ¿por qué estudiamos Roma? Porque son la cuna de los legados más importantes a nivel cultural y político en gran parte del mundo, ¿ya? Así que es importante establecer su idioma, legado político
y también la forma en la que extendieron parte de su cultura, que lo llamamos la romanización. Acá abajito coloqué una imagen de una película muy célebre que se llama El Gladiador, que los invito a que la puedan revisar, está en YouTube, y la película es muy buena, está bien hecha, estructurada, para que podamos aprender al menos los elementos principales de la antigua Roma. ¿Ya? Así que quien pueda los invito a observar esa película. Entonces, en este mapa podemos observar gran parte de la distribución de los pueblos que están dentro de Roma, ¿ya? Quizá no se puede ver muy bien, pero por ejemplo, acá podemos observar que está el mar, ¿ya? Y que se encuentran todos estos territorios dentro de este mar, tal cual como les dibujé anteriormente, están como al medio, ¿ya? Y estos pueblos corresponden a la propagación o expansión de esta famosa conquista de Roma, y está categorizada a través de siglos y periodos. Los romanos lograron expandir su territorio, pero no fue de una forma simultánea, sino que fue desarrollado en fragmentos o en periodos de tiempo. Recordar, por ejemplo, que a partir del siglo III, el mundo romano sufrió grandes invasiones, específicamente de pueblos bárbaros, ¿ya? Pueblos bárbaros que venían puntualmente del norte de Europa y Asia. Ahora, los romanos trataron de incorporar distintas estrategias y resistencia ante ellos, por lo tanto, tuvieron que crear una nueva especie de estructura burocrática y a la vez también militar, ¿ya? Todo esto más o menos se desarrolla entre el desarrollo del siglo IV, aproximadamente antes de Cristo, ¿ya? Avanzamos a lo siguiente. A esto quiero llegar el día de hoy. El día de hoy vamos solamente a revisar las etapas de la historia de Roma, ¿ya? Antes que todo es importante siempre establecer los periodos mediante una línea de tiempo. Si bien la historia no es lineal, la historia no es que un día usted termine en monarquía y mañana voy a amanecer en una etapa que se llama república, no tiene un corte tajante, sino más bien son procesos de transición que llevan de una etapa a otra. Es importante establecer un orden, ¿ya? Dijimos que la antigua Roma parte aproximadamente desde el 753 aproximadamente hasta el 476 después de Cristo, con su caída. Quiero que anoten esta línea de tiempo en el cuaderno y desarrollen la separación de sus tres etapas, ¿ya? Sus etapas políticas o como civilización parten con la primera etapa que se llama la monarquía, ¿ya? Y la monarquía se inicia aproximadamente en el 753 a.C. hasta el 509. Luego viene la república como la segunda etapa y por último viene en el número 3 el imperio romano, ¿ya? Ahora, cabe mencionar que esta civilización, al igual que Grecia, tiene un origen mitológico, ¿bien? Que por supuesto que es una historia que se va transmitiendo de generación en generación, y por cierto tiene incorporado elementos fantásticos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a revisarla, pero teniendo en cuenta de que está asociada a la mitología. ¿A qué me refiero? Me refiero a la fundación de Roma con Rómulo y Remo, que está acá, ¿ya? Así que una vez anotada la línea de tiempo, nos vamos a pasar a la primera parte, que es la fundación de Roma, con la historia de Rómulo y Remo. Ahí, nos vamos a quedar. Les voy a hacer mención rápidamente, si es que más adelante creo que nos topamos igual con una imagen.
Entonces, esta leyenda se asocia a la fundación de Roma aproximadamente en el año 753 a.C., ¿ya? Se debió, por ejemplo, que existieron dos hermanitos, que eran Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba, que era llamada la loba Luperca, o Luperna, o incluso también nos vamos a encontrar con otro nombre. Estos hermanos eran hermanos gemelos y fueron abandonados. Por lo tanto, estos hermanos se consideran como fundadores de Roma y del Senado romano, pero como fueron abandonados, esta loba, según la narración mitológica, digo, los amamanta y los cría, ¿ya? Dicen, por ejemplo, que Numitor era un rey de la ciudad de Lacio y llamaba al Alba. Este rey fue destrozado por su hermano, que lo expulsó de la ciudad y procedió a matar a todos sus hijos, excepto a su única hija, que se llamaba Rea. Como no quería Rea, tampoco quería que esta hija tuviese hijos, la obligó a dedicarse a hacer un culto a una diosa, así asegurándose que ella siempre fuera a permanecer virgen y estuviese dedicada a la religión, ¿ya? Dicen que esta mujer, Rea, se encontraba durmiendo a la orilla de un río y justo el dios Marte se quedó prendado en ella y la poseyó y la dejó embarazada, ¿ya? Siendo aún virgen. Entonces esta mujer quedó embarazada y como resultado tuvo estos dos gemelos que los llamó Rómulo y Remo. Ahora, antes de que el rey Aumulio se enterara de que ella estaba embarazada, colocó a sus hijos en una cesta, en una especie de canastita, y los lanzó al río Tíber para que no sufrieran el mismo destino que sus tíos, y ellos se fueran a través de este río. Ellos cayeron como por una especie de barranco y justo fueron vistos por una loba. Luperca los observó y de alguna forma los adopta y los amamanta, ¿ya? Luego después con el tiempo dicen que ellos crecieron y efectivamente después descubrieron su origen, regresan nuevamente al Alba y mataron después a Mulio y ocurre una serie de conflictos después asociados a nivel político. Pero desde ahí viene entonces el origen mitológico de Roma, a grandes rasgos, porque el mito cuenta una historia bastante extensa y bastante detallada, ¿ya? Entonces, la primera etapa del desarrollo de la antigua Roma es la monarquía. Como la palabra lo establece, la monarquía está a manos de monarcas, es decir, de reyes, ¿ya? Y la monarquía, específicamente en Roma, se desarrolla al inicio, a partir del 753 hasta el 509 a.C., ¿ya? Se desarrolla en las llamadas 7 colinas sobre las que se funda Roma. Tenemos, por ejemplo, Pincio, tenemos Vaticano, Janiculo, Aventino, Celio, Palatino, etc. Acá en este mapa podemos establecer y observar, por ejemplo, el recorrido del río principal, que es el río Tíber. Primero que todo, entonces, fundada mitológicamente por Rómulo y Remo, en realidad surgió la creación por los latinos de una ciudad sobre las 7 colinas, que más tarde sería dominada por otro pueblo que son los llamados etruscos. Anotado. El gobierno lo ejercía un rey, elegido por los patricios, representantes de las familias más importantes de la ciudad. Es importante también establecer que en el periodo de monarquía hubo 7 reyes, ¿ya? El gobierno en la monarquía siempre estaba dirigido por un rey. ¿Quién elegían este rey? Solamente los patricios. Recordemos que los patricios son las clases más altas. Solo tenían derecho al voto los hombres y las clases más adineradas. Tercero que debemos anotar, el Senado era la institución formada por los patricios que ayudaban al rey. Y por último, en el año 509, el último rey etrusco, que es Tarquinio el Soberbio, fue destronado por una rebelión debido a su carácter despótico, ¿ya? Eso debe estar anotado en nuestro cuaderno, chicos. Luego de observar el mapa, de establecer entonces de qué se trata la monarquía, cuándo dura y cómo se desarrolla, vamos avanzando a lo próximo. Los invito entonces a observar estas imágenes
imagen corresponde a Tarquinio, y esta imagen que está acá corresponde a la loba Lupernia, o también loba capitolina, que se conoce en algunos otros lugares, y está amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, ¿ya? Son representaciones artísticas, vemos una pintura y la otra es una escultura en honor a ellos. La siguiente etapa que vamos a comentar es la llamada República de Roma, ¿ya? Primero debemos establecer el periodo. El periodo es su inicio 519 antes de Cristo y ya pasamos al 27 después de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, debemos establecer que tras el despotismo del rey etrusco, con el que se terminó anteriormente la monarquía, se reorganiza este nuevo sistema político, ¿ya? Se hace una nueva estructura, se establece un nuevo orden, nuevas leyes, nuevos principios, por lo tanto se le da un poderío más importante a lo que es la asamblea de los ciudadanos romanos y también al Senado. Lo segundo, cabe mencionar, es que dentro de este Senado y dentro de estos ciudadanos existe una subdivisión en donde comienzan con los grupos de los comicios. ¿Quiénes son los comicios? Son asambleas de ciudadanos romanos que se juntaban para votar las leyes y elegir a los famosos magistrados. Pero, ¿quiénes eran los magistrados? Eran los cargos del gobierno que ejecutaban las leyes, elegidos durante un año. Los más importantes eran los dos cónsules que dirigían al gobierno y al ejército. El Senado eran quienes elaboraban las leyes, dirigían la política exterior y controlaban a los magistrados. Patricios y plebeyos. Es un grupo que está categorizado en las clases más altas, en las élites, y se enfrentaron durante el siglo V a.C., gracias a los derechos políticos. Ser magistrado y formar parte del Senado. Esa era su misión. Finalmente, este grupo, que está subdividido en pequeñas agrupaciones de políticos, logran que se instaure la figura del tribuno de la plebe, ¿ya? Podemos observar también esta imagen. Acá podemos poner atención en el ejército romano, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá a los centurión que estaban a mando de 100 legionarios. Acá tenemos al tribuno, que eran 6 y ayudaban específicamente al legado. Tenemos al cónsul, que era la máxima autoridad militar, y legado, que estaba al mando de una legión, ¿ya? Por ejemplo, los tribunos ayudaban acá, a los legados. Podemos observar, por ejemplo, características principales, como su vestimenta, su color de piel, sus armaduras, su posición de combate, y también su figura de autoridad. Los ejércitos y las tácticas. Cada ejército tiene una táctica y una estrategia de guerra, ¿ya? Ojo que gracias al ejército de Roma se logra convertir a esta civilización como una potencia invencible. El ejército lo formaban las legiones y sus soldados, que eran los legionarios, que eran profesionales desde aproximadamente desde el siglo I a.C., siglo I. Era una forma para los menos favorecidos de prosperar. Tras años de servicios, les entregaban lotes de tierra. O sea, gracias a su participación en la guerra y en la milicia, le daban a cambio trozos o sectores con tierra, ¿ya? Finalmente, cabe mencionar que entre las tácticas o estrategias de guerra más famosas de los romanos tenemos el testudo o tortuga y la máquina de asedio, que la vamos a observar más adelante a través de imágenes. Observemos, les presento a ustedes el gobierno de la República, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros actualmente tenemos grandes diferencias con esta organización política, podemos rescatar, bastantes elementos en los cuales seguimos pareciéndonos y compartimos. Por ejemplo, esto, que es el Senado, fíjense ustedes que es una especie de Congreso Nacional, como el que está ubicado en Valparaíso,
¿ya? Hay un sector al medio vacío en donde se instalan las autoridades, se discuten, están sentados los patricios y también figuras políticas para aprobar y discutir leyes, poner en la mesa temáticas relevantes de importancia de territorio, pero es muy importante también saber observar, ¿ya? Es un lugar que es un edificio muy importante y las personas que están acá no son ni esclavos ni mujeres, sino más bien podemos ver a todas las personas vestidas de una forma, ¿ya? Que están como con esta típica especie como de túnica blanca, y si nos damos acá cuenta, corresponden precisamente a cónsules y a otra figura que está asociada a los jefes de justicia, que es el pretor, ¿ya? Estaban los ediles también y los cuestores, pero son niveles más bajos en cuanto a la política. Acá podemos ver clases más altas, y quienes componen el Senado entonces son también en gran parte los patricios. Lamentablemente en esa época quienes tomaban las decisiones siempre eran las personas que pertenecían a las clases más altas. Y para entrar a la parte final de nuestra clase, cabe mencionar hechos muy importantes que son las llamadas guerras púnicas, ¿ya? La conquista del sur de Italia por Roma hizo que sus intereses entraran en conflicto con los de Catargo, en el norte de África. Recordemos que Roma, dentro de sus intenciones como imperio, tenía por conquistar distintos territorios, como por ejemplo parte de Italia, específicamente el sur. Gracias a esto, gracias a su necesidad y hambre de expansión, durante 100 años hubieron 3 guerras que fueron categorizadas y llamadas las guerras púnicas, las cuales de estas 3 destacó la segunda, en las que Aníbal estuvo a punto de conquistar Roma, pero lamentablemente fue vencido por las legiones de Publio Cornelio Escipión. Tras su victoria en la Tercera Guerra Púnica, se convirtió en la potencia dominante en el Mediterráneo occidental, logrando conquistar la península ibérica. ¿Ya? Podemos observar imágenes de Aníbal y también de Publio en esta parte. Y también imágenes del mapa en donde logra observarse una posterior expansión de Roma. Vemos también fotitos de las guerras púnicas, en donde está, por supuesto, parte de los soldados, de la milicia, grandes armas, animales, entre otros. Y finalmente, como todo llega a su fin, la república, este sistema político que surgió luego de la monarquía, en donde se establecieron leyes, una nueva estructura, en donde hubo un senado, en donde hubieron cónsules, en donde todo estaba muy organizado, lamentablemente llega a su crisis. Por lo tanto, del siglo I en adelante comienza un periodo de corrupción, y esta corrupción hace que existan distintos tipos de enfrentamientos civiles. Dichos enfrentamientos culminaron con la gran rebelión de los esclavos dirigidas por Espartaco. Los militares se hicieron con el poder creando los famosos triunviratos, el que formaron Julio César, Craso y Pompeyo. Son 3 personajes, figuras políticas, y por algo son 3, de ahí viene la palabra triunvirato. Acabó con una guerra civil finalmente, de la que salió como vencedor y dictador Julio César, hasta su asesinato por un grupo de senadores por ahí por el año 44. Tras su muerte se formó el segundo triunvirato con Marco Antonio, con Lépido y Octavio. La rivalidad en el poder se solucionó con otra guerra civil, de la que salió victorioso Octavio, quien se convierte, con el apoyo del Senado, en el primer emperador de Roma hacia el año 27. ¿Bien? Y finalmente, entonces, para terminar el día de hoy, en la primera parte de estas etapas, recordemos que debemos hacer un cierre y una metacognición. Como la clase hoy día no es online, sino que es grabada, voy a ayudarlos un poco haciendo un breve resumen de esta clase. ¿Ya?
Entonces, nos pide que escribamos un mensaje de texto con lo que aprendimos el día de hoy. Quiero establecer que lo que aprendimos el día de hoy principalmente está asociado a las etapas de la antigua Roma, ¿ya? Dijimos que Roma se subdivide en tres etapas, ¿verdad? Y hoy revisamos, analizamos, caracterizamos e identificamos las primeras dos etapas. Ayúdenme ustedes. Fue la monarquía y fue la república, ¿cierto? Observamos además su ubicación geográfica, establecimos periodos y orden cronológico de esta civilización. Vimos personajes importantes, mitos, etc. Por lo tanto, podemos inferir, luego de esta clase, voy a cambiar algo acá, ahora sí, podemos inferir, llegar a la síntesis de esta clase, que como primera clase de Roma, establecimos el lugar geográfico, dijimos que se ubica en Europa, se ubica al centro del mar Mediterráneo, específicamente en la península itálica, su idioma es el latín. Uno de los ríos más importantes que atraviesa esta antigua civilización es el río Tíber. Se dice que se funda sobre las llamadas 7 colinas, tiene una fundación de origen mitológico con el mito de Rómulo y Remo, estos gemelos que se pierden y son adoptados por una loba que los amamanta, y Roma pasa por 3 etapas, ¿cierto? Hoy día vimos la primera parte, hablamos de la monarquía, en donde la monarquía comienza con el poderío mediante la figura de reyes. Luego esto cae en crisis, termina y da origen a la república, que también termina a pesar de su organización política, y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Así que eso sería por ahora, chiquillos. Los invito a ver películas, investigar de series, observar videos, leer y desarrollar como siempre habilidades como la de la investigación, ¿ya? Así que nos veríamos hasta la próxima, que estén muy bien. ¡Chao!